Hoy quiero hablar de algo fundamental que sucede cuando dejas de buscar a esa persona. Y no me refiero solo a dejar de enviar mensajes, sino a dejar de estar disponible todo el tiempo, dejar de ser tú quien siempre da el primer paso. ¿Qué pasa cuando dejas de contestar esos mensajes con poca implicación que, sinceramente, no merecen ni tu tiempo? Pues hoy te voy a contar lo que nadie te dice sobre este tema y cómo puedes usarlo a tu favor. Quédate porque te prometo que esto cambiará tu perspectiva sobre las relaciones. Pero antes de continuar, quiero asegurarme de que estés suscrita, actives las notificaciones para que no te pierdas contenido de valor, que estoy subiendo semanalmente con el único objetivo de que te sientas más empoderada y segura cada día. Quédate hasta el final porque te diré las cosas claras que nadie te dice. Te voy a contar una breve historia. Un día Ana me confesó algo que le costó muchísimo aceptar. Me dice, siento que soy yo quien siempre tiene que mover las piezas, si yo no lo hago, las cosas no avanzan. En ese momento, entendí que el problema de Ana no era que la otra persona no la quisiera, sino que siempre había sido ella quien cargaba el peso emocional de la relación. Lo que le faltaba era una estrategia de resiliencia emocional. La realidad es que muchas personas piensan que si no buscan, si no están siempre pendientes, si no dan el primer paso, todo se va a desplomar. Pero déjame decirte algo que cambiará tu visión. El mayor error que puedes cometer es ponerte en una posición donde sientes que dependes de la acción del otro. Si alguien realmente te valora, no te dejará ir tan fácilmente. Es aquí donde entra la magia de dejar de buscar, porque cuando tú dejas de hacer todo el trabajo emocional, es cuando la otra persona empieza a ver lo que realmente está perdiendo. Pero entonces surge la gran pregunta, ¿cómo te enfrentas a esos miedos de abandono y de olvido? Porque, seamos honestos, todos hemos pasado por esa situación donde estamos esperando un mensaje, un gesto, cualquier cosa que nos haga sentir que seguimos siendo importantes para esa persona. Lo primero que quiero que entiendas es que la paciencia no es esperar pasivamente. No es quedarte esperando a que te busquen, como si fueras un objeto en una estantería esperando ser escogido. No. La paciencia verdadera es el compromiso contigo misma, es creer que tú eres suficiente sin tener que hacer nada más para que alguien te valore. En el caso de Ana, cuando decidió dar un paso atrás, lo hizo porque comprendió que aprender a tener paciencia es fundamental. La clave está en esto: cuando sabemos usar el tiempo correctamente, se convierte en una herramienta muy poderosa. Porque cuando no buscas, lo que haces es crear espacio emocional para que la otra persona se cuestione. ¿De verdad quieres que sea así? ¿De verdad no te importa? El que tú no busques, no te obsesiones, ni hagas todo el trabajo, genera la incertidumbre necesaria para que la otra persona empiece a moverse por su cuenta. Sin embargo, muchas personas se rinden antes de tiempo, renegocian su paciencia y empiezan a pensar que, bueno, si no lo busco durante una semana, tal vez se va a olvidar de mí. Y eso es el mayor error que puedes cometer. No pongas plazos. Porque cuando pactas un plazo, estás negociando tus propios límites y cediendo el control. La verdadera fuerza está en no poner límites temporales. Si decides no buscar, hazlo sin la expectativa de que alguien va a cambiar en una semana, en 2 semanas o en un mes. Cuando tomas el control de tu tiempo, le das la oportunidad a la otra persona de tener tiempo para reflexionar. Ahora hablemos de esos tanteos, esos mensajes de «Hola, ¿cómo estás?» o «Hace tiempo que no hablamos». No caigas en su trampa. Y no es un mensaje genuino, es simplemente una forma de tantear el terreno. Lo peor que puedes hacer es ceder y responder como si fuera una señal de que todo está bien. Eso solo refuerza la idea de que estás disponible todo el tiempo, que nunca te vas a ir. Cuando alguien realmente te extraña, no te manda un mensaje vacío. Te manda un mensaje genuino. Te pide vernos, te pide estar contigo. Te demuestra con hechos que está dispuesto a comprometerse. Mi consejo: si ese mensaje no demuestra compromiso real, si no hay iniciativa de querer verte, de hacer algo más que simplemente un saludo superficial, no respondas. No le des la satisfacción de que con un simple mensaje ya se siente en control de la situación. La verdadera respuesta no es seguir el juego, es dejar que la otra persona sea la que se esfuerce. La verdadera prueba de amor: no busques si no lo merece. ¿Qué pasa cuando no respondes a esos tanteos? ¿Qué pasa si la otra persona se ofende? Aquí viene lo interesante: cuando una persona está verdaderamente interesada en ti, va a hacer lo que sea necesario para que la relación avance. Si se ofende por no recibir respuesta, eso solo demuestra que en el fondo le importas más de lo que estaba dispuesto a admitir. Así que, si decides no responder, no lo hagas con miedo ni con culpa. Hazlo con confianza en ti misma.
Cuando no respondas, estás diciendo, yo no te busco por compromiso, no te busco por deber, te busco porque te valoro lo suficiente como para que me busques también. Cuando te valoras lo suficiente, las relaciones empiezan a equilibrarse naturalmente. Entonces, ¿qué pasa cuando dejas de buscar? Todo cambia. Tú cambias. Porque, al final, lo que más importa es que te respetes a ti misma y pongas tus propios límites. Y créeme, cuando haces esto, no solo estás mostrando a los demás lo que mereces, sino que estás aprendiendo a ser tu propia prioridad. Así que, si alguna vez te encuentras pensando, ¿qué pasa si me olvida? ¿Qué pasa si nunca vuelve a buscarme? No lo pienses más. Tú te mereces a alguien que te valore, que te busque por sus propios medios, no porque tú lo pongas fácil. El amor verdadero nunca es un juego de uno solo, siempre debe ser equilibrado. Si este vídeo te ha ayudado, si te ha dado alguna perspectiva diferente sobre cómo manejar tus relaciones, déjame un like y suscríbete para que estés al tanto de contenido de valor acerca de tu amor propio, que sin duda, es tu mayor fortaleza. No te dejes arrastrar por el miedo de que te olviden. Te mereces lo mejor y lo vas a conseguir. En la descripción te dejo el enlace de mi Instagram, para que separes una sesión conmigo personalizada, para llevar tu seguridad y confianza al siguiente nivel. Eres más de lo que crees, confía en ti. Nos vemos pronto.